Bueno, pues hoy vamos a ver un poco lo que son los libros históricos de la Biblia, que son muy importantes, aparte de ser muchos, pero son muy importantes porque cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que la revelación de la Biblia es especialmente histórica, con lo cual en la Biblia el Señor se va a dar a conocer, por una parte, a través de las palabras, pero también a través de los acontecimientos, acontecimientos que ocurren en el espacio y en el tiempo, que son las dos coordenadas históricas. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar justo a continuación de los 5 libros del Pentateuco, vamos a encontrarnos otros 16, que son los llamados libros históricos. Estos libros históricos, bueno, no todos están incluidos, eso sí lo decimos, en todas las Biblias, porque ni en la Biblia judía ni en la Biblia protestante hay algunos de estos libros que son deuteronómicos, como son, por ejemplo, Tobías, el de Judith, o los dos de los Macabeos. Son muy importantes porque en ellos realmente son unos libros de historia particulares, ¿no? Porque en ellos lo que se hace es una reflexión religiosa sobre lo que ha sido la historia del pasado del pueblo de Israel. Y lo que se busca es interpretarla mediante una acción peculiar del Espíritu Santo y sacar de ella una enseñanza. Van a abarcar estos libros, van a abarcar 11 siglos de la historia religiosa de Israel. Desde la muerte de Moisés, se piensa más o menos a finales del siglo XII a.C., hasta la época de Juan Hircano, es decir, hasta el siglo II, finales del siglo II a.C. Abarcan, por lo tanto, toda la primera época de la conquista de la tierra prometida, el caos que esto significa, luego la época de la monarquía, la época de la posmonarquía, con el exilio, con luego la restauración de nuevo y por último la época helenística. Tienen unas características muy particulares. En primer lugar, el lenguaje. Tienen un lenguaje narrativo que es bastante conciso, aunque a veces tiene muchas digresiones y demás, y a veces también es un poco árido porque se limita, ¿no?, a listas de nombres en algunos pasajes determinados. Tiene forma de relato, un relato que es más o menos real o imaginario, porque es verdad que en las fuentes de las que se va a nutrir, pues muchas veces son narraciones populares, es decir, leyendas, sagas, cuentos, pero otras veces van a ser en fuentes históricas, digamos, como mucho más científicas, más fiables, por lo menos a nuestra manera de ver, como son los relatos y las crónicas de hechos que han ocurrido y que muchos estaban registrados por escrito, por ejemplo, en los anales del templo. Son narraciones que buscan, digamos, como una especie de moraleja, porque son aleccionadoras y lo que quieren es mostrarnos un camino que hay que seguir ahora y en el futuro. Tienen una finalidad religiosa porque lo que destacan sobre todo es la presencia de Dios en la historia. No olvidemos que en toda la Biblia lo que nos está dando es la historia de la salvación y tiene, ya digo, diversos niveles de historicidad, porque cada uno tiene su manera de relatarla y además, muchas de estas historias sabemos que fueron un poco cambiadas según fue pasando el tiempo. Se llaman libros históricos, pero insistimos en que no podemos verlos con el sentido científico que muchas veces damos a la palabra un libro de historia, ¿no? Porque aquí la historia bíblica va más allá de los acontecimientos que ocurren en la Tierra y lo que se abre fundamentalmente es a la trascendencia. Nos dice la Constitución dogmática de Iberbun, en el número 15, nos dice que estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina y que por eso los cristianos tienen que recibirlos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, tienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, y encierran además tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Hay dos grandes ideas que son, digamos, como las fundamentales de todos estos libros. Una es la idea de la alianza. Una alianza que ya habíamos visto en el Pentateuco, en el Sinaí, como Dios les ha dicho: seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y veremos además cómo esta alianza a lo largo de los libros históricos pues también va a tener alguna matización. Y por otro lado, la idea del Mesías, la promesa del Mesías, que es una de las grandes ideas, ya digo, que va a aparecer en los libros históricos y que es fundamental, por supuesto, en la historia de la salvación.
Los libros históricos son 16 y más o menos los clasificamos, bueno, pues por una parte lo que llamamos la historia deuteronómica. Historia deuteronómica porque siguen, digamos, como la filosofía, la manera de ver la manera de ver las cosas y los acontecimientos que nos había dado los 5 primeros libros de los libros del Pentateuco. Aquí tenemos que incluir el libro de Josué, el libro de los jueces, los 2 de Samuel y los 2 de Reyes. A continuación ponemos la historia cronista, donde están las crónicas, vamos, el libro 1 y 2 y los libros de Esdras y Nehemías. La llamamos cronista porque se dice que está escrita por el cronista. Ya veremos que tiene alguna peculiaridad un poco diferente de la deuteronómica. Luego está la historia monográfica, que son los 2 libros de los Macabeos. A diferencia de los otros libros que hemos comentado, que nos dan una visión muy panorámica de la historia, aquí se va a fijar en un periodo mucho más pequeño, mucho más determinado y en unos personajes muy concretos. Y por último, tenemos las historias ejemplares. Las historias ejemplares son escritas bastante tardíamente, aunque las sitúen en el tiempo, ya iremos viendo, bueno, en distintos momentos históricos. No son historias reales, son como un poco llamaríamos, haciendo el paralelismo con la literatura judía, son como midrash, es decir, son historias moralizantes, historias que lo que nos quieren dar es modelos, modelos que son importantes además en el momento que se escriben, son importantes para el pueblo judío. Si comenzamos por el primer grupo, por la historia deuteronomista, pues vemos que abarca, ya decíamos, desde la muerte de Moisés, que abarca desde que se entra en la tierra prometida, se hace el reparto de la tierra, hasta que en el año, bueno, ponemos del 622 al 509, es decir, cuando cae el reino de Judá, hay la pérdida y el abandono de la tierra porque los judíos son exiliados a Babilonia. Y aquí están incluidos pues, el libro de Josué, que nos va a tomar los primeros años después de la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué, que es su seguidor, su heredero. Luego están los libros de los jueces, que llegarán desde este momento de la muerte de Josué hasta la implantación de la monarquía. Los 2 libros de Samuel, que hablan de la aparición de la monarquía con Saúl y la consolidación y el apogeo de la misma con David. Y luego los 2 libros de Reyes, que comienzan con el reinado de Salomón y continúan con la división del reino y el final de no solamente de la monarquía, sino de los 2 reinos que habían surgido a partir del reino primero de Israel. Fueron escritos todos ellos tardíamente, es decir, durante el exilio, es decir, el siglo VI antes de Cristo. No son, por lo tanto, contemporáneos de los acontecimientos, aunque nos estén contando unos acontecimientos de un momento determinado, e incluso, aunque por ejemplo en el libro de Josué, pues se diga, fue escrito por Josué. No, fue escrito realmente, había tradiciones, pero fue escrito durante el exilio, porque volvemos a insistir que es una reflexión sobre esos acontecimientos, pero hechos ya desde una experiencia y desde una experiencia tan traumática como va a ser el exilio. Es una meditación del pasado en clave religiosa para entender el presente y para obtener una luz en el futuro. Decimos que se hizo en la época del exilio. Yo quería recordar estos versos del Salmo 137 que hablan de cómo junto a los ríos de Babilonia nos poníamos a llorar y pensaban en Sión, cómo cantar, colgábamos las arpas de los árboles, porque realmente nos reflejan muy bien este espíritu de reflexión, de meditación sobre lo que ha sido y lo que tienen que hacer de cara al futuro, y esto va a ser lo que ocurre durante el exilio y lo que digo va a motivar la redacción definitiva de estos libros. Son una respuesta a este problema teológico que representó el destierro. La tierra había sido otorgada por Dios a Israel, pero ya sabemos, esto lo vimos en la Alianza del Sinaí, no era de una manera absoluta, sino a condición de que respetaran las cláusulas de la alianza. Y lo que ocurrió es que mientras que haya fidelidad a la alianza, pues se permanecerá en la tierra, pero la infidelidad a la alianza va a suponer la expulsión de la tierra. Y es importante, además es muy importante porque, claro, podríamos decir que con la expulsión, con el destierro, podría haber desaparecido absolutamente el pueblo de Israel. No lo hizo porque es el pueblo de Dios y tenía una promesa de Dios. Y ya digo, va a ser una especie de purificación, pero que les va a llevar a una reflexión profunda y muy importante.
Bueno, los hechos de la historia de Israel que ellos van a ir narrándonos en estos libros se van a basar desde el punto de vista, digamos, de confección de la obra, por una parte en las tradiciones orales. En los pueblos semitas, bueno, y en general todos los pueblos de esta época, pues son muy, muy dados a la tradición oral que transmiten pues, de padres a hijos. Ya sabemos, y es importante que siempre que se habla de tradición oral, siempre se habla también de muchas veces un poco exageración. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el libro de los jueces, ¿no? Veremos algunas hazañas que nos parecen un poco excesivas, pero bueno. Y por otro lado, también sabemos que había algunos textos antiguos que no han llegado hasta nosotros, pero que sí que había algún documento escrito, porque desde el momento que se asentaron en la tierra sabemos que hubo algo escrito. La pena, ya insisto, es que no llegó hasta nosotros. Bueno, y así, haciendo un pequeño paréntesis, por supuesto que esta imagen que he puesto no corresponde, ya quisiéramos, a un texto de la época, por ejemplo, de la época de Salomón o así. No, son textos, aunque tengan esa apariencia tan antigua, muchísimo más modernos. La primera parte de la historia deuteronómica nos va a contar la conquista y la instalación en la tierra prometida. Y esta primera parte va a ser narrada por los libros de Josué y de los jueces. En ellos vamos a ver en el libro de Josué los sucesos que ocurren aproximadamente entre el 1200 y 1180 a.C. Es un libro que en su estructura nos cuenta en primer lugar la comisión de Josué, después la entrada en la tierra, la conquista, la distribución y termina con los últimos días de Josué. Los protagonistas son tres, son Dios, Josué y la tierra, así, en este orden. Dios que siempre cumple con la promesa hecha a los patriarcas de que les daría esta tierra. Josué, que va a ser el líder carismático que aparece en este momento, es el sucesor de Moisés y va a actuar con una gran fidelidad. Y la tierra, que es el don de Dios, que es, digamos, como la muestra de esta fidelidad divina y la garantía de la alianza que había hecho con el pueblo de Israel. La conquista de la tierra nos la cuenta el libro de Josué en los 12 primeros capítulos. Tenemos aquí en el mapa un poco más o menos cómo fue este camino que se siguió, ¿no? Es en la parte sur, sobre todo de la zona de Israel, y van a atravesar, en primer lugar, van a atravesar el río Jordán y después pasarán hasta Jericó, bueno, parando previamente en Siquem, van a ir a Jericó y luego harán una serie de conquistas que, por cierto, nos los va a contar de una manera como muy sencilla, como muy fácil, que no lo fue tanto, se supone, el libro de Josué. Este es el primer paso que van a dar, por tanto, y es importante las explicaciones que nos dan sobre el paso del río Jordán, donde vamos a ver de nuevo una renovación de la alianza y además un hecho milagroso, pues similar al que ocurrió cuando pasaron el Mar Rojo, porque las aguas del Jordán se abrieron, se detuvieron ante el paso del arca de la alianza y del pueblo, y pasaron por ellas, por el cauce del río, a pie enjuto. Después en Gilgal van a parar y allí nos va a hablar de las 12 piedras de Gilgal, que va a ser una especie de memorial de lo que el Señor había hecho con ellos al atravesar el Jordán. También nos cuenta el libro que se hizo la circuncisión de todos los nacidos en el desierto, porque claro, era durante 40 años, pues había nacido más de una generación y en el desierto pues no había habido tampoco mucha ocasión de realizar esta ceremonia, que es una ceremonia que subraya lo que es la alianza del pueblo israelí con el Señor. Y además van a celebrar la primera Pascua en la nueva tierra. Bueno, a partir de este momento además se acabó el maná. La toma de Jericó ocupa otro espacio muy importante en el libro, es una toma milagrosa, nos va a contar cómo va a ser el poder de Dios. Realmente tanto el libro de Josué como el de los jueces nos van a hablar de muchas actuaciones sobrenaturales, las cuales es el poder de Dios el que realmente les va a dar el triunfo sobre sus enemigos. Bueno, aquí concretamente en Jericó les va a decir el Señor que tienen que rodear durante 7 días las murallas tocando las trompetas, y en el séptimo día, al toque de las trompetas, las murallas cayeron y Jericó se tuvo que entregar.
Después, a partir del capítulo 13, nos hablará de la repartición de la tierra entre las tribus de Israel. Y vemos que es un reparto en el que únicamente una tribu no va a tener, digamos, un asentamiento en la tierra, que es la tribu de Leví, que es la tribu de los sacerdotes, ¿eh? Ellos, bueno, tienen, digamos, como unas condiciones también especiales que también van a ser muy bien especificadas aquí en el libro de Josué. Y por último, acaba en la tercera parte con 3 conclusiones: el regreso de las tribus a Transjordania, el discurso de adiós de Josué y la gran asamblea de Siquem, donde van a hacer, digamos, como una reiteración de esa alianza con el Señor. Una alianza, como luego veremos, pues en fin, no siempre van a ser, bueno, casi nunca son muy fieles, pero vamos. El segundo punto que nos van a tratar estos libros de historia va a ser la instalación en la tierra. Y de esto se va a encargar el libro de los jueces, que nos cuentan todos los sucesos que ocurren desde la muerte de Josué hasta la implantación de la monarquía, aproximadamente desde 1180 hasta el año 1040. Bueno, habíamos quedado en que la tierra había sido repartida, pero según nos cuenta tanto el libro de Josué como sobre todo los jueces, habían quedado muchísimas ciudades cananeas que se habían resistido a la conquista de las tribus de Israel. Es decir, que los israelitas que han entrado sí se han asentado, pero son extranjeros en tierra extraña. Y esto es importante porque lo que supone es que van a estar rodeados de enemigos, enemigos que luego van a salirnos a lo largo del libro de los jueces, ¿no? Hablaremos de mesopotámicos, amonitas, moabitas, medianitas, sobre todo de filisteos y fenicios. Son, bueno, y cananeos, claro. Estos son los grandes enemigos que van a tener estas tribus instaladas. Es decir, la situación no es tan fácil porque el asentamiento en estas tierras va a ser un proceso largo, un proceso complicado. Y para esto nosotros iremos viendo que a lo largo de este camino pues irán apareciendo las figuras de los jueces, que van a ser figuras carismáticas que aparecerán en las distintas tribus porque son tribus diferentes, no están unidas, y les ayudarán en estas luchas. Pero hay por debajo de esta historia, hay un ciclo muy importante, que es un ciclo, diríamos, de carácter más bien teológico, que es fundamental y que además se repite. Por una parte está el pecado, porque el pueblo deja a Yahvé y se olvida de la alianza con mucha facilidad. Ya sabemos que el contacto con las tribus cananeas pues, les lleva muchas veces a la idolatría. Esto con el pecado les va a venir la servidumbre porque digamos que el Señor les va a dejar un poco a su propio aire. Entonces van a caer bajo los enemigos. Vendrá entonces la súplica. Israel se acordará del Señor y le clamará, se arrepentirá y le clamará. Y el Señor, que es rico en misericordia, acudirá en su respuesta y les salvará. Va a suscitar un líder que será el que les ayude en esos grandes momentos de peligro. Pero el problema es que después de la salvación volverán de nuevo al pecado. Es decir, es ya digo como un círculo, no diga un círculo vicioso, podríamos casi decir. Nos repite muchas veces en libros de los jueces, pues más o menos este pasaje, ¿no? Que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los oídos del Eterno y sirvieron a los Baales. Dejaron al Eterno, al Dios de sus padres y adoraron a Baal y a Astarte. Es un tema bastante complejo. Intentan hacer una especie de sincretismo entre Yahvé, al que no abandonan, pero le quieren, digamos, como un poco hacer compartir ese campo y su corazón con Baal o con los dioses, con Astarte, con los dioses cananeos. Y sabemos que Yahvé es un dios celoso, que no admite ningún otro dios. Eso es lo que explica, digamos, este ciclo que nosotros vemos en el libro de los jueces. Bueno, el libro en sí está estructurado en unas introducciones, luego tiene el cuerpo de las narraciones, donde nos habla de los jueces, de los 12 jueces y 2 pequeños apéndices. Al hablar de los jueces, que ya digo forman como el cuerpo principal del libro, pues hay 2 tipos de jueces. Por un lado, lo que llamamos jueces mayores, que no es que sean más grandes, es que son hombres y mujeres que, según la tradición israelita recuerda, pues fueron grandes personajes que estuvieron en momentos de mucha crisis, de mucho peligro y que salvaron al pueblo. Estos van a ser pues Otoniel, Ehud, Débora, es muy importante la figura de esta mujer, Gedeón, Jefté y Sansón.
Cada uno de ellos luchará contra unos enemigos determinados. Por ejemplo, Otoniel pues, luchará contra enemigos que vienen de Mesopotamia, Eud contra los moabitas, amonitas, malecitas, Débora sobre todo contra los cananeos. Quizá los que tienen, digamos, como más desarrollo en esta parte de los jueces mayores son Gedeón, del que se ocupa en dos capítulos, del 6 al 8, y nos habla de sus luchas contra los medianitas. Y Gedeón era un muchacho que, en fin, según nos cuenta el libro de los jueces, él estaba realizando sus tareas de agricultor cuando se le aparece el ángel y le suscita, digamos, y le levanta como líder para luchar contra estos enemigos. Jefté es otra de las grandes figuras, una figura además muy controvertida porque es guerrero, es líder, es juez, pero a nosotros siempre nos viene a la memoria la historia de Jefté por el sacrificio que él ofrece de su hija. Bueno, él había prometido que si vencía a sus enemigos, que son los amonitas, pues que a la primera persona que saliera a recibirle en su casa se la ofrecería al Señor. Y él pensaba que iba a ser el perro, un perro al que quería mucho, pero no, fue su hija única. Digamos, es un tema que muchas veces ha producido controversias, pero realmente parece ser que no es lo que le ofrece el Señor, no es la vida de la hija, no es que la sacrifique porque Yahvé no quiere nunca sacrificios humanos, es su virginidad lo que le va a ofrecer. Y por último tenemos la figura de Sansón. Sansón es quizá el más famoso de todos, ocupa 3 capítulos del libro de los jueces y va a ser el gran enemigo de los filisteos. Con Sansón nosotros vamos a ver pues, como el prototipo de la fuerza, de la fe, del valor, pero también tiene bastantes, digamos, bastantes defectos humanos. Entre ellos se va a dejar llevar por la pasión y va a traicionar el secreto de su fuerza y traicionará diciéndoselo a Dalila, que es una mujer filistea de la que está muy enamorado. Y en función de esto, pues sufrirá un castigo, los filisteos le vencerán, será convertido pues prácticamente en un esclavo suyo. Pero la historia de Sansón acaba en el arrepentimiento y ese arrepentimiento ante Yahvé le llevará a esa última gran proeza de estando ciego, pues pedirle al Señor la fuerza para en una fiesta que está con los filisteos derribar las columnas y acabar con los filisteos, con el templo y con los filisteos. Los jueces menores son menos espectaculares, son personajes a los que no se atribuye ningún acto salvador, simplemente se habla de ellos, se nombra, se dice un poco de dónde vienen, cuáles son sus familias, pero nada más, y dónde están sus sepulturas. Y son pues Sangar, Tolá, Yair, bueno, unos cuantos, son de mucha menos importancia. El libro acaba con 2 apéndices. El primer apéndice nos habla de la idolatría de los danitas, es decir, nos habla de cómo el pueblo de Israel sigue con las infamias, sigue con todas estas infidelidades hacia Yahvé. Y el segundo apéndice, la corrupción de los benjaminitas, porque son ejemplos de la anarquía que imperaba en este último momento que recoge el libro de los jueces en Israel. Y es una anarquía que dice en jueces 21-25, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Parece ser que lo que bien le parecía no estaba nada bien. Em, a final del libro de los jueces y entre el libro de los jueces y el primer libro de Samuel, en la Biblia suele incluirse el libro de Ruth. El libro de Ruth, que es una historia de devoción, de aceptación, de redención, pero que es un libro, digamos, que no nos refleja una historia real, es una de esas historias ejemplares y además escrito pues bastante tardíamente, se piensa que ya casi en época helenística. Este libro de Ruth nos habla de Ruth y Noemí. Decimos que lo ponen en el libro de los jueces porque la narración lo sitúa precisamente en ese momento, en la época de los jueces. Eh, Ante una situación de hambruna, se van hacia Moab, allí se casan las 2 hijas de Noemí y bueno, Noemí queda viuda y ellas, las muchachas también. Decide volver otra vez a su tierra y una de sus nueras, Ruth, la va a seguir, la otra no, la otra se vuelve
a tierras de Moab, pero Ruth la seguirá. Por eso decimos que es una historia de devoción, realmente de una gran fidelidad. Acabarán en las tierras de Boz, donde, que era un familiar, donde ella va a ser aceptada. Primero será simplemente una espigadora, o sea, tienes una historia, digamos, con una cierta dureza también en este sentido, pero Boz enseguida quedará prendado de ella y acabará por la ley del levirato produciendo esa redención. Es muy interesante porque aquí habla de lo que es una costumbre israelí, que es la del Goel, la de la redención. Esta ley del levirato que obligaba, aconsejaba por lo menos, que como una obra de misericordia muy importante, cuando uno de los hermanos o uno de los familiares había quedado viudo sin hijos, casarse con la viuda para dar descendencia al hermano, que es lo que justo vamos a encontrarnos en el caso de Boz. El libro de Ruth es interesante que le tengamos en cuenta porque, aunque ya digo, nos narre una historia que, bueno, es más bien una historia ejemplar, pero cuando nosotros tomamos el Evangelio de Mateo en el capítulo primero, al hablarnos de la genealogía de Cristo, vemos que Ruth queda incorporada a la casa de Israel y forma parte del linaje de Cristo. Y esto es importante porque frente a un pueblo israelita que le vemos como muy nacionalista y muy cerrado, vemos como hay una cierta apertura hacia unas figuras, en este caso es una figura, vamos, suelen ser figuras femeninas, que además, y esta es la gran misericordia del Señor, van a ser incluso incorporadas al linaje de Jesús. Bueno, los libros de Samuel son dos libros que abarcan aproximadamente desde el año 1050 o bueno, o quizá un poco antes de Cristo, hasta la caída, la división de los reinos y la caída sucesiva de Israel y de Judá en manos primero de los asirios, el caso de Israel, y después en caso de Judá de los babilonios. Va a incluirnos la transición de este liderazgo de tipo carismático que hemos visto en los jueces a lo que va a ser la monarquía dinástica, que es también fundamental en la historia de Israel. En el primer libro de Samuel, los primeros capítulos van a estar dedicados a la historia de Samuel. Es un poco, digamos, como una introducción. Es muy interesante porque además Samuel es considerado en el Tanaj, en la Biblia judía, es considerado como el primero de los profetas. Y nos va a hablar también de los últimos, en fin, las circunstancias duras y terribles que se están pasando en los últimos momentos de los jueces, los problemas que se van a simbolizar, entre otras cosas, en la pérdida del arca de la alianza, que va a caer en manos de los filisteos, aunque luego ellos tendrán que devolverla porque el arca de la alianza en sus manos les va a causar más problemas que otra cosa. Es importante que en un momento determinado se va a plantear la instauración de la monarquía. Y es curioso que en el libro de los Reyes nos da dos concepciones distintas de la monarquía. Una de ellas es muy crítica y considera que la monarquía es una contradicción al gobierno absoluto de Dios. Pero por otro lado, hay otra visión de la monarquía, otra corriente que la ve como de una manera más favorable. Y la ve más favorable porque la idealiza además en la dinastía de David. Y en ella se va a fundar toda esta esperanza mesiánica que veremos en Israel. Bueno, posiblemente se dice que esta segunda corriente proceda de esta manera de ver las cosas que tenemos en tiempos del rey Josías, mientras que la corriente más crítica pueda ser una adición debida a la última redacción que se hace de este libro. En el libro primero nos va a hablar de Samuel, primero decíamos, y después de Saúl. Cuando, en fin, ya el pueblo se empeña mucho y pese a la oposición que tiene Samuel, pues se va a acabar instituyendo la monarquía en Israel. Y por orden del Señor y por elección del Señor va a ungir rey a Saúl. Saúl y David, la historia conjunta de ambos, es muy importante, va desde el primer libro de Samuel, el capítulo 16, hasta el segundo libro de Samuel, el capítulo 1. Y nos va a hablar de la ascensión de David al trono, la unción de David, David primero en la corte de Saúl, David músico, David guerrero, David envidiadísimo por Saúl y perseguido por Saúl, cosa que le va a obligar a fugarse, y digamos, circunstancias muy difíciles hasta que muere Saúl. A partir de la muerte de Saúl, que es a final del libro primero de Samuel, vamos a ver la ascensión de David al trono. Y la ascensión de la crónica de todo este reinado de David
vamos a verla en el segundo libro de Samuel. Primero veremos cuál va a ser el camino para conseguir este dominio en los primeros capítulos de este libro. Y veremos cómo David es proclamado rey primero en Hebrón y un hijo de Saúl, sin embargo, lo es en Israel. Pero después de una guerra fratricida que hay entre Judá e Israel, pues David se va a hacer rey de ambas zonas, es decir, se va a construir un reino unitario. Esto más o menos hacia el año 1000 antes de Cristo. A continuación, hay un acontecimiento muy importante que es la conquista de la fortaleza de Sion que tenían los jebuseos, y aquí esta fortaleza de Sion será la ciudad de Jerusalén. Es fundamental porque la capital se va a trasladar ahí, y a partir de este momento nosotros veremos Jerusalén como el centro, no solamente el centro político, sino el centro también espiritual de esta historia de Israel. Hay acontecimientos preciosos que se nos cuentan de la historia del rey David. Uno de ellos, que era un hombre, además, como nos dice muchas veces el libro de Samuel, un hombre que era grato al corazón de Dios. Y entre ellas destaca pues toda esta adoración que significa el traslado del arca a Jerusalén. La encontramos en el capítulo 6 del libro segundo de Samuel. Es preciosa, es muy bonita cómo lo organiza. Sobre todo la emoción de David y la entrega de David, que va a ir bailando delante del arca, porque, en fin, es realmente para él algo emocionante. Los signos que va además a elaborar para esta ceremonia. Se piensa que el Salmo 22, cuando habla de portones, alzad los dinteles, está precisamente redactado para esta ceremonia. Bueno, una ceremonia que le costó un problema con su esposa Mical, pero no importa. Él estaba completamente convencido de que lo suyo, su posición, era la correcta. De hecho, la pobre Mical acabó, digamos, como muy estéril absolutamente ya el resto de su vida. Hay otro tema muy importante también en el libro de Samuel referente a la historia de David, que es el oráculo de Natán. El oráculo que Natán le va a dar al rey David es un pacto de Dios con David, y que lo que va a asegurarle es no solamente que su dinastía va a perdurar, que esto ya es muy importante, sino digamos, la promesa mesiánica que vendrá de sus raíces. Es el punto de arranque de todo lo que llamamos la corriente mesianista, el mesianismo regio, esa promesa que va mucho más allá de Salomón, que es el primer sucesor de David, porque realmente el oráculo no dice que Salomón le va a heredar simplemente, sino que va a tener un heredero en el futuro. Es algo que se proyecta más allá y que será la esperanza de Israel. Después, en el libro de Samuel, claro, nos contará otras historias, nos contará el pecado de David, nos contará también su arrepentimiento, y es verdad que es perdonado por Dios, pero los pecados siempre tienen resultados, siempre dejan heridas. Y en la vida de David, los últimos años van a ser muy dolorosos. Estarán pues marcados por la historia de Absalón, por la traición que hace este hijo suyo, por su rebelión, que incluso le quitará el trono, la huida de David. En fin, es realmente bastante dramático. Termina en un apéndice donde nos habla de la historia de David y los gabaonitas, donde se incluye el Salmo 18, que es un Te Deum precioso, y donde nos habla también del último pecado de David, que es el censar al pueblo, algo que Yahvé no le había dicho y que tiene también sus consecuencias. Los libros de Samuel son muy importantes por lo que significa en la historia de Israel, porque vemos que en ellos Israel se va a constituir ya como pueblo, ya no son tribus dispersas y peleándose, incluso como veíamos en el libro de los jueces. Ahora va a ser un pueblo. Y van a nacer además, según vemos a lo largo del libro, las instituciones más importantes de este pueblo de Israel, como son la monarquía, el sacerdocio sadoquita, el profetismo, encontramos la figura de Samuel, la figura de Natán, Jerusalén, ya digo, capital del imperio, pero va más allá, se va a convertir en la capital espiritual y en un símbolo, y la importancia de la dinastía davídica.
Después, los últimos libros que encontramos aquí en este apartado de la historia deuteronómica son el libro 1 y 2 de Reyes. Y en ellos vamos a ver cómo evolucionan las instituciones de Israel, es decir, el pueblo, el culto, el sacerdocio, la monarquía. Van desde la muerte de David hasta el destierro de Babilonia, es decir, del 970 aproximadamente antes de Cristo hasta el 587. Y nos habla de la historia de Salomón y después de la división en reino de Israel hasta la caída de Samaria y reino de Judá hasta la caída de Jerusalén. Para entender un poco el libro tenemos que echar una ojeada a lo que es el ambiente político y religioso en el que se está desarrollando las acciones, ¿no? Entonces vemos que este momento histórico y en esta zona del Oriente Próximo, pues ha aparecido un gran imperio en primer lugar, que es el imperio asirio. Veremos algunas de sus figuras como Asurbanipal o Sargón, veremos aparecerlos en la Biblia y aparecerlos además como enemigos, porque van a ser... al expandirse, inevitablemente llegarán hasta las tierras del reino del norte, del reino de Israel. Después encontraremos a continuación del imperio asirio el imperio babilónico, que será en cierto modo su heredero y que éste conseguirá con Nabucodonosor pues, conquistar el reino del sur y llegará a Jerusalén. Y además será, digamos, el responsable no solo de la destrucción de la ciudad, sino del exilio y demás. Y por otro lado también está Egipto, porque también el Egipto de Necao, sobre todo, aparecerá en la Biblia. Es decir, hay problemas, ya digo, de tipo político, de tipo militar, que van a interferir en toda esta historia y, bueno, van a ser vistas en la historia deuteronómica como también una intervención de Yahvé, como instrumentos que usa Yahvé para la purificación de su pueblo. En la estructura del libro de Reyes veremos primero el reinado de Salomón. Empieza con el desenlace de la historia y sucesión de David y la consolidación de Salomón como sucesor. Y vendrá la historia de Salomón, un rey que es muy sabio y vienen historias preciosas sobre su sabiduría, un gran constructor, él construirá, él embellecerá mucho la ciudad de Jerusalén, pero sobre todo construirá el templo, que es, digamos, como el eje fundamental de esta ciudad y será, digamos, como el símbolo también de la ciudad de Jerusalén. Pero no todo será así de positivo en la historia de Salomón, porque a partir del capítulo 11, en este último capítulo de la historia de Salomón, nos hablará de su apostasía y de las dificultades de Salomón y de su muerte. Salomón ha tenido muchísimas esposas, nos hablan de un número, vamos, imposible casi de creer, y como casi todas son extranjeras, pues él por agradarlas va a permitir e incluso va a participar en el culto idolátrico. Y esto será la causa de que después de su muerte ocurra lo que ocurra. Y lo que ocurre será la división de los reinos. El libro de Reyes 1 a partir del capítulo 12 y el libro 2 de Reyes hasta el capítulo 17 nos hablarán de la historia de estos reinos ya divididos. Empiezan por dividirse a partir de la asamblea de Siquem. Se produce un cisma político porque las tribus del norte se van a rebelar contra Roboán y un cisma religioso. Y aparecerán dos reinos, el reino de Israel con Jeroboán y el reino de Judá con Roboán. En todos estos libros, como decíamos dentro de la corriente deuteronomística, pues vamos a ver cómo se presenta un juicio sobre los reinados que uno tras otro nos va a ir desgranando. Hará siempre de ellos una introducción, un juicio, una conclusión, y las conclusiones en general son pesimistas, porque de los 19 reyes del norte nos dicen todos son calificados negativamente. De todos se dice que hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Es curioso porque lo estás leyendo y dice, hizo lo malo. Y el siguiente hizo, peor todavía que su padre, o sea, que iban increciendo, ¿no? Estas maldades y estas idolatrías. Los 20 reyes del sur, pues también la mayoría son censurados, aunque algunos se van a salvar, como es el caso de Ezequías o de Josías. Y desde luego a los ojos de lo que es el autor de esta historia deuteronomista son los reyes con sus idolatrías, sus apostasías, los responsables, los causantes de toda esta degradación que está ocurriendo, porque ellos son
los que pecan y ellos son los que arrastran al pueblo hacia el pecado, hacia el alejamiento de Yahvé. Es, por otro lado, y también está incluido en este libro, aunque hoy no vamos a meternos mucho porque es un tema que analizaremos en otro momento, es la época de grandes profetas en Israel, porque en los libros de Reyes veremos el ciclo de Elías y veremos el ciclo de Eliseo, importantísimos ambos también. Después va a continuar, bueno, con la historia de los reinos hasta la caída de Samaria. Samaria caerá en manos de los asirios, nos dice en 2 Reyes 17, como en épocas de Oseas, el último rey de Israel, caerá. Y con Salmanasar V, en el año 722, y Sargón II, veremos que no solamente desaparece Samaria, va a ser convertido en un territorio anexionado, sino que realmente es que, digamos, el pueblo de este reino del norte de Israel se diluye. En cuanto al reino de Judá, pues veremos que primero viene el reinado de Ezequías, que es un buen rey. El profeta Isaías nos habla también de este reinado. Después vendrá el reino de Manasés y de Amón, que son considerados unos apóstatas totales, son reyes malísimos, y el reinado de Josías, el último rey del que nos dice el libro de Reyes que no hubo antes de él ningún rey que se volviera como él a Yahvé, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según toda la ley de Moisés. Ni después de él tampoco se ha levantado nadie como él. Bueno, fue el último buen rey que tuvo Judá, porque a partir de él, con sus sucesores, con Joacaz, con Joaquín, vamos a ver la ruina de Jerusalén y veremos ya con Jeconías una primera deportación y después con Sedecías una segunda deportación. Nos cuenta la historia de Sedecías, realmente muy dramática, va a ser también recogida aquí en el libro de Reyes. Y una vez que es Jerusalén conquistada, no solamente es conquistada, es destruida, sus habitantes son deportados hacia Babilonia y va a arder la ciudad de Jerusalén y su templo va a ser no solamente incendiado, sino además va a ser saqueado. Y esto realmente será un trauma tremendo porque el templo era, digamos, como casi un fetiche, ¿no? Para los judíos. El hecho de que haya caído en las manos de los gentiles y haya sido destruido y profanado significará una toma de conciencia de que han llegado al punto más bajo. La historia cronista forma un segundo bloque dentro de los libros de historia. La llamamos cronista porque al autor se le llama el cronista y es una historia que tiene, digamos, para su ejecución se ha tenido en cuenta muchos documentos, por ejemplo, anales, crónicas que estaban en el templo. Se piensa, por lo tanto, que su autor sería un levita, seguramente un escriba, y son 4 libros los que están aquí contenidos. Son el libro primero y segundo de Crónicas, el de Esdras y de Nehemías. Y los primeros libros, los de Crónicas, nos van a volver a contar otra vez la historia de los reyes, mientras que Esdras y Nehemías, pues lo que nos cuentan es la historia de después de la deportación. Claro, esto puede parecernos bastante curioso porque ¿qué pasa? ¿Que es que la historia durante el exilio no aparece? Bueno, esta va a aparecer, pero en los libros proféticos. Así que cuando veamos los libros proféticos veremos y haremos un poco hincapié en este aspecto y en este periodo. Nos coge, por lo tanto, la historia desde el del pueblo elegido, pero curiosamente estos libros vuelven a hacernos de nuevo una historia desde los orígenes de la humanidad y lo van a hacer hasta el año 400 antes de Cristo. ¿Cuál es su enfoque? Pues el enfoque ahora ya está muy claro que el centro es Jerusalén, que es el centro religioso. Ya digo que esto antes del reino de David pues no hubiera sido posible, ¿no? El pensarlo, pero a partir de ese momento ha habido en la mentalidad del pueblo judío esta, digamos, esta convicción de que Jerusalén es el centro del reino, pero es el centro del reino, pero va más allá, digamos, de su papel político. Después deja también muy clarito que hay unos elementos en el reino fundamentales, que son el templo, el sacerdocio y la dinastía davídica. Que el Señor es el que gobierna la historia y que siempre es fiel a sus promesas. Que Israel, además, vamos a ir viendo en estos libros, sobre todo ya digo en esta historia cronística, se transforma de una comunidad real y profética en una comunidad que sobre todo es sacerdotal.
y que la santidad se demuestra en la obediencia a la ley y la observancia de los ritos. Los libros de crónicas, bueno, se llama paralipómenos, que quiere decir los que añaden algo, los complementos, porque curiosamente nos van a contar cosas que ya nos han contado otros libros, pero añadiendo o resaltando algunos elementos determinados. El primer libro de crónicas comienza con una genealogía de los patriarcas y de los hijos de Jacob. ¿Por qué lo hace? Pues porque quiere mostrarnos un poco la continuidad de la historia de la salvación. Y luego, a partir del capítulo 10, se centra en el reinado de David. Mientras que, bueno, y sobre todo en sus reformas religiosas, porque hace mucho hincapié en todo lo que son, por ejemplo, la organización de los sacerdotes, los levitas cantores, etcétera. Esto tiene, digamos, un amplio desarrollo en el libro de Crónicas. En cuanto al segundo libro de Crónicas, nos habla en primer lugar del reinado de Salomón y después, a partir del capítulo 10, de la división del reino. Pero fundamentalmente lo que le va a interesar es el reino del sur. El reino del norte, digamos, pasa más desapercibido. Y acaba cuando Nabucodonosor captura el reino del sur y destruye Jerusalén y destruye el templo. Ya digo que repiten en cierto modo los mismos acontecimientos que hemos visto en los libros de Samuel, por lo menos en parte, pero digamos que matizan un poco la óptica. Bueno, el periodo intertestamentario va a ser muy complicado a nivel histórico, y nosotros vamos a ver cómo el pueblo de Israel, bueno, después del exilio serán liberados, sí, es cierto, por los persas, pero vivirán bajo el dominio persa y después bajo el dominio de los griegos, el dominio helenístico, primero con el imperio, bajo el imperio de Alejandro Magno, que es quien conquista la zona, y luego de sus sucesores. Y lo veremos sobre todo con la figura de Antíoco. Y por último, acabará cayendo en manos de los romanos, es decir, que prácticamente no va a ser casi independiente, pero sí que tiene su propia historia. Una propia historia que la vamos a ver recogida, en primer lugar, en los libros de Esdras y Nehemías. Van a empezar estos a partir del edicto de Ciro, es un acontecimiento histórico muy importante, cuando Ciro conquista Babilonia. Les va a dar libertad a los judíos para volver del exilio, para volver a Jerusalén e incluso reconstruir la nación. De esta manera se cumple la profecía de Jeremías 29, que dice que al filo de cumplirse la Babilonia 70 años, yo os visitaré, confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de volveros a este lugar. Los protagonistas que vamos a ver en estos libros van a ser Esdras, que es un sacerdote muy exigente y erudito, y Nehemías, que era un seglar, un hombre muy enérgico, muy comprometido, y los dos son personas muy eficaces, pero que actúan sin alardes personalistas, porque lo importante es la misión que Dios les ha encomendado. Con ello se va a restaurar Israel, y restaurar Israel es restaurarse por un lado la Torá, que es la ley de Dios y que es el signo de la alianza. Va a ocupar, por supuesto, el papel fundamental. El templo, la reconstrucción del templo es fundamental porque es el lugar de la presencia de Dios. Y la tierra, la vuelta otra vez a la tierra porque es el don de Dios, el don que le había prometido a Abraham y que es, por lo tanto, pues esencia para vivir este pueblo. El autor que hizo estos libros, se ha dicho muchas veces que era Esdras, pero vamos, no parece ser él. Lo que es muy curioso es que aquí va a escribir muchas veces ya en lengua aramea, porque en el momento en que vuelven del exilio, la lengua hebrea prácticamente va a ser ya una lengua muerta, solamente queda para la liturgia y lo que se habla es el arameo. Y los documentos que van a utilizar para estos libros son pues decretos, cartas, etcétera, que tienen que ver con los acontecimientos que nos cuentan y que estaban redactados también en arameo. El libro de Esdras nos habla del primer regreso de los cautivos desde Babilonia hasta Jerusalén. Esta primera vuelta del exilio la van a liderar Zorobabel y Josué. Y bueno, empezarán un poco a la reconstrucción, aunque con muchos problemas y de una manera muy pobre y muy dificultosa.
A partir del capítulo 7 vamos a ver el regreso de otros grupos de cautivos y este segundo grupo va a ir liderado por Esdras, que ya digo es una figura realmente fundamental. Él va a restaurar sobre todo lo que es la espiritualidad de Israel. Realmente el sentido del judaísmo, que todavía hoy se vive, pues en gran parte arranca de este momento y de esta reforma que se va a hacer en la época de Esdras. Respecto al libro de Nehemías, empieza también hablándonos de la llegada de Nehemías. Él viene desde Persia, desde Susa, porque él era copero del rey. Y él va a venir más o menos por la misma ruta que siguió Esdras y llegará a Jerusalén. Y allí lo primero que se preocupará será de la fortificación de Jerusalén, que estaba por los suelos, todas las murallas, lo va a organizar, ya digo, de una manera muy eficaz y de la reconstrucción del templo también. Además, va a hacer reformas muy importantes apoyándose en Esdras de carácter religioso y moral. Recordemos esta lectura que se hace en público de los libros de la ley ante todo el pueblo, dice el capítulo 8, cómo lloraba al escuchar esta lectura. Y por último, pues nos habla también de una serie de reformas políticas y religiosas que se llevan a cabo en este momento. A continuación de estos libros de Esdras y Nehemías, vienen los libros de los Macabeos. Los libros de los Macabeos abarcan el periodo que va aproximadamente del 170 a.C. al 130, es decir, en la época helenística, en la época que están bajo el dominio griego. Y decíamos que, a diferencia de los otros libros que nos dan una visión panorámica de la historia, nos dan una visión mucho más monográfica porque se va a centrar en muy pocos años y además se va a centrar en unas figuras muy determinadas. Son dos libros, pero no son uno continuación del otro, porque el primero es un libro más histórico y el segundo es un libro que se centra mucho más en lo religioso, en lo moralizante, aunque es verdad que nos vuelve a repetir la historia de Judas Macabeo. Los autores son seguramente dos escribas judíos, y el primero lo va a escribir el libro en hebreo y el segundo lo va a escribir ya en griego. Y nos van a hablar sobre todo de la época de Antíoco IV Epífanes y de ese intento que hizo de helenizar todo el reino y toda la zona de Judá. Y bueno, esto suponía, pues claro, ir directamente contra la religión israelí. Y esto provocó bastantes problemas también dentro de este país. Estos problemas en el libro de los Macabeos van a estar representados sobre todo por la rebelión de Matatías y de sus hijos. Matatías es un sacerdote que era de la familia Asmonea y vivía en Modín, y empieza contándonos en el capítulo segundo cómo se va a rebelar contra el rey Antíoco y va a llamar a los hijos a la Guerra Santa. Bueno, lo hace de una manera un poco brutal para nuestros parámetros actuales, porque cuando le dicen que ofrezca un sacrificio a los dioses griegos, él no solamente se niega, sino que al judío que va a ser, digamos, como muy dócil a estos mandatos y va a hacer la ofrenda, le degüella. Así que nos parece algo tremendo. Y después él con sus hijos lo que hace es echarse al monte. Sus hijos van a ser el primero Judas. Judas, que se le va a llamar de sobrenombre Macabet, que significa martillo. Es un gran líder, es un guerrero muy carismático y es el que va a dar un poco nombre a la dinastía, que en realidad no se llamaban Macabeos, ya digo de apellido, porque el apellido eran Asmoneos, pero bueno. Sus batallas son tremendas, nos va a contar de una manera, digamos, muy épica del capítulo 1 al capítulo 1:9 hasta el capítulo 22. Después vendrá Jonathan, que es otro hermano. Este va a ser el que tome el relevo. Este también es muy audaz, muy emprendedor y también va a luchar contra Antíoco, contra Demetrio, etcétera, etcétera. Y por último tenemos a Simón, que era sacerdote y guerrero. Este también va a tomar las riendas y conseguirá mantener el poder. Después, el último de los macabeos, bueno, todas estas historias nos lo va a contar siempre con un fin edificante y confortante, aunque los acontecimientos son históricos, pues sabemos que exageran un poco, pero la finalidad es una finalidad sobre todo moralizante, porque están pasando por muy mal momento, están, digamos, como en un momento de crisis de la propia identidad del pueblo judío, y es necesario reconfortarle con ejemplos, ¿no? El último es Juan Hircano, que va a ser el que consolide la dinastía
dinastía de Asmonea incluso tenga un pequeño reino, casi podemos decir. El segundo libro de los Macabeos es diferente. Tiene, en primer lugar, unos preliminares donde nos habla unas cartas que escriben unos judíos de Jerusalén a los de Egipto para animarles a celebrar la Hanukkah. La Hanukkah es la fiesta de rededicación del templo, porque en época de los Macabeos, y esto nos lo cuenta el primero y el segundo libro de Macabeos también nos da algún dato, pues después de haber sido profanado el templo, cuando vuelve otra vez, cuando ya Judas ha conseguido la victoria, pues lo que va a hacer es una purificación del templo y una rededicación del templo. Y para esto, pues bueno, entre otras cosas, lo que se hacen es encender las luces de la menorá. Y hubo un problema. El problema fue que había que usar un aceite que tenía que ser puro. Y aceite puro había muy poco. Había, pues para las 7 lámparas que tiene el candelabro, había para un día. Sin embargo, milagrosamente duraron durante los 8 días de la fiesta. Bueno, la Hanukkah es una fiesta que se sigue celebrando, se celebra más o menos en diciembre, un poco antes de la Navidad, y es una fiesta de invierno y es una fiesta que se celebra con luces. Se ponen actualmente, bueno, son 9, es un candelabro con 9 luces, la central, que es la que se llama el servidor, con la que se encienden cada una de las otras 8 en los sucesivos días de la fiesta. Y es una fiesta además que también es interesante porque cuando nosotros leemos los evangelios nos habla de cómo Jesús estuvo en la dedicación del templo, en la fiesta de la dedicación del templo, nos habla Juan. Bueno, luego a continuación, en este libro nos va a hablar de escenas muy varias, porque por ejemplo nos habla de un sacerdote, Onías, que como era muy santo, pues todos los intentos de profanar el templo y demás fueron totalmente baldíos porque le apoyaba Yahvé. Sin embargo, con otros sacerdotes, otros sumos sacerdotes, Jasón y Menelao, que eran impíos y que estaban más dispuestos a hacer, digamos, concesiones, pues no solamente hubo profanación del templo, sino que hubo incluso martirios de aquellos judíos que no querían aceptar esas nuevas disposiciones que querían imponerles los griegos. Y aquí tenemos que incluir la historia de, sobre todo, de la madre de los 7 macabeos. Una historia ejemplar también que tenía como finalidad pues subir la moral y dar ejemplo a todo aquel que tuviera que resistir. En la tercera parte que tiene el libro nos habla sobre todo y se vuelve a centrar en la historia de Judas Macabeo y sus victorias frente a los paganos, que en fin, en cierto modo, pues repite cosas que ya hemos visto en el libro primero de los Macabeos. Y por último, los últimos libros de historia que encontramos son los de historias ejemplares. Decíamos que son historias que aunque se coloquen en el tiempo, en otros momentos, pues están escritas ya tardíamente. Muchos están escritos ya casi en época helenística y lo que tratan también es de tener un fin moralizante. Es muy bonita la historia de Tobías, que es una historia familiar muy delicada. Nos presenta a un personaje que es Tobías, que está en la época, este la sitúa en la época del exilio, está en Nínive, es un hombre muy pío y que precisamente por sus buenas obras tiene un problema y queda ciego y queda además muy empobrecido. Y por otro lado hay una figura femenina que es Sara, que está en otro lugar, en la zona de Media, y que está atormentada por un demonio que es Asmodeo. Bueno, para resolver estas dos historias que se van a entrelazar, como ahora veremos, va a enviar el Señor al arcángel Rafael, que como acompañante de Tobías, que es el hijo de Tobit, pues no solamente le llevará a través del camino largo del viaje hasta la casa de Sara, sino que conseguirá la liberación de Sara, su matrimonio con Tobías y después cuando vuelvan a ver otra vez de nuevo a Nínive, a ver a Tobit, la sanación de Tobit con esa hiel del famoso pez que le había mandado el ángel, el arcángel Rafael, que Tobías cogiera. Es una historia de confianza en Dios y tiene realmente algunas oraciones que son muy bonitas. Es un libro muy bonito y muy ejemplar. Otro libro también muy interesante dentro de esta historia ejemplar es el libro de Judith.
Este, desde el punto de vista histórico, es absolutamente anacrónico porque nos le coloca teóricamente pues, en la época de la conquista asiria, pero nos dice, por ejemplo, y esto es una barbaridad histórica, ¿no? Que el rey asirio que se llamaba Nabucodonosor, pues hombre, no, no era Nabucodonosor, pero en fin, pero vamos, es que ya digo que los datos históricos concretos pues no interesan demasiado. Aquí lo importante es la lucha de una pequeña ciudad que es Betulia y sobre todo de una mujer que es Judith. Y pensemos que Judith significa la judía, o sea, que representa un poco como a todos los judíos, al conjunto de la nación, cómo luchan contra los que quieren atacarlos y quieren acabar con ellos. Es verdad que en la historia de Judith vemos unas argucias femeninas muy, muy especiales, porque lo de cortarle la cabeza a Holofernes es, digamos, algo que nos chirría un poco hoy en nuestros oídos. Hay que verlo en el contexto en que está escrito. Y lo que hay que entender sobre todo y lo que hay que admirar en este libro es, digamos, el espíritu de Judith, una mujer además, ya digo, muy, muy entregada a Dios, que tiene unas oraciones de alabanza tan bonitas que incluso en la liturgia de las horas el canto de Judith está recogido. El último es el libro de Esther. Este teóricamente está situado en Persia, no sabemos, en la época, habla de un rey Asuero que se ha querido identificar con Jerjes o Artajerjes, pero vamos, ya digo que la identificación histórica tampoco es lo fundamental, porque aquí se trata también como de un midrash, de una historia ejemplar. Ella es una joven judía que es incorporada al harén del rey. Y en un momento determinado en que el pueblo judío se ve muy amenazado, ella será capaz de romper, digamos, con su zona de confort y hacer algo que era muy peligroso. Bueno, hoy nos lo leemos y decimos, bueno, que era de peligroso que se presentara ante su esposo. Pues sí, porque si no había sido llamado, aunque fuera la reina, la costaba la cabeza. Ella se presentará y será capaz de mover el corazón del rey y hacer que todo lo que había sido un complot contra el pueblo judío se vuelva contra sus enemigos. Es una historia muy bonita y una historia que sí que está reconocida y recogida en la Biblia judía y además se lee siempre también en la fiesta del Purim. Realmente es también una reafirmación del pueblo como nación. Bueno, pues hemos hecho un pequeño recorrido, un poco rápido, pero en fin, por los libros históricos y bueno, lo que nos queda simplemente recordar es que estos libros históricos lo que intentan es darnos, con la reflexión, insisto, de los hechos que el pueblo ha experimentado o ha sufrido a lo largo de los siglos, darnos claramente la visión de cómo la mano de Dios ha sido la que ha ido guiando y cómo es la historia de la salvación la que podemos ir siguiendo a través de sus acontecimientos y sus personajes. Pues gloria a Dios.